El día de hoy tenemos la participación de nuestra compañera Jessica Argüello, que nos va a presentar una serie de temas relacionados a sus líneas de investigación, sobre todo en este vínculo con el arte, la parte artística, ¿no? Entonces, Jessica, no sé si ya estés ahí con nosotros, si ya pudiste arreglarlo de tu cámara, si no, no te preocupes. Eh, Vamos a iniciar con con este video, ¿no? Y pues bueno, no sé, Jessica, si quieras comentar algo para contextualizar el video o lo reproduzco y ya después tomas la palabra. Tú dime. Eh, eh, mm, sí, por favor, les platico un poco antes de empezar con el video. Eh, este video fue tomado en una competencia en la que participaron mis hijas en Puebla. Se trata de un pequeño de 8 años que no pertenece propiamente a la Federación de Gimnasia Rítmica, porque en México no está reconocida a nivel federación la participación masculina en este deporte. A nivel mundial, solamente España lo tiene propiamente como admitido y cuenta con la Federación Española de Gimnasia Rítmica en su categoría masculina. Entonces, este contexto no lo tenía yo como presente hasta la participación. En esta ocasión fueron de 3 pequeñitos de la misma edad, de entre 8 y 9 años. Y justamente a partir de eso empecé a hacer como una reflexión que viene conectada con otros temas de investigación que estoy realizando, con líneas de investigación que he estado teniendo en los últimos años. Y quise presentárselos como introducción a la lectura que tenemos y a otras reflexiones que me provocó el texto y este tema del deporte y el género como dispositivo biopolítico. Entonces, si me ayudas, Raúl, para poderlo reproducir, por favor. Qué bárbaro. Y bueno, esa era como la introducción al tema, justamente porque la lectura que elegí y de la que además en el campo del deporte hay poco, pero en el de gimnasia rítmica es como todavía mucho menos la reflexión en torno a este tema de la participación de los hombres en esta disciplina, de la participación masculina, nos lleva a la reflexión con su texto masculinidad y gimnasia rítmica, una exploración de la transgresión de género en la esfera del deporte. Eh, Me di a la tarea de ver que, que es exactamente la actividad que ella realiza, de la actividad física y el deporte, de donde es el único país en donde se reconoce a nivel federación oficialmente la participación masculina, o sea, la categoría
masculina en este deporte. Él es del Departamento de Educación Física y Deporte en el área didáctica de expresión corporal y justamente está desarrollando un trabajo. Y bueno, Joaquín Piedra analiza la manera en la que la práctica de la gimnasia rítmica por parte de niños y desafía las prácticas tradicionales de género y la masculinidad en el deporte. Decidí explorar este tema justamente porque el tema principal que ahora estoy trabajando es la resistencia desde la perspectiva Foucaultiana, en donde hay una conceptualización de la resistencia desde un enfoque de contraconducta. Eh, y aquí tiene que ver cómo conceptualizo la tecnología desde esta perspectiva y particularmente aquí el género como una tecnología biopolítica que actúa sobre los cuerpos. Entonces, Piedra nos dice que nos habla de la construcción social de la masculinidad en el deporte, nos dice que la masculinidad en la sociedad occidental históricamente se ha construido en oposición a la feminidad, influenciando de esta manera las prácticas deportivas y los roles de género. Nos cuenta que las actividades masculinas se asocian generalmente a una cuestión de agresividad, de competencia, con la heteronorma, la heterosexualidad y la fuerza. La cultura física ha establecido ciertos límites de género que generan conflictos internos en quienes no se identifican con los patrones establecidos de manera tradicional. Nos cuenta también que la masculinidad hegemónica favorece a los hombres que cumplen con este estereotipo agresivo y dominante y les otorga un mayor potencial de capital social. De esta manera, el deporte contribuye a reforzar y reproducir la dominancia masculina y las desigualdades de género. La historia del estudio de las masculinidades en el deporte nos cuenta él, más o menos 30 años, 3 décadas, y se enfoca en cómo se desarrolla la identidad masculina en estos contextos. Ya más adelante les voy a hablar de un enfoque crítico que yo estoy trabajando sobre esta idea de masculinidad hegemónica. Punto. Piedra nos habla sobre la influencia del patriarcado y la homofobia en el deporte. Nos señala que el patriarcado y la homofobia limitan las expresiones que son consideradas como propias de las mujeres. Habla de un concepto, homohisteria o miedo a ser homosexualizado, como un elemento que influye en la conducta de los hombres, promoviendo que los hombres eviten comportamientos considerados femeninos. Nos cuenta que en España la cultura deportiva muestra rechazo o pseudo inclusividad hacia personas gays y lesbianas, influenciado esto por una actividad, por una historia conservadora. Y bueno, también a la par de la revisión de este artículo, me dio la tarea de revisar en este contexto para incluir a la categoría de los hombres en la gimnasia rítmica, y sí ha sido, como es de esperarse, una lucha constante para lograr que oficialmente se vaya reconociendo la participación en esta actividad. En este país y bueno, en América Latina todavía estamos como todavía más, con mucho más trabajo que hacer. La presencia de hombres en deportes tradicionalmente femeninos como la gimnasia, en este caso la rítmica, es apenas del 1% en España. Me falta el dato de cuál es el porcentaje de los que puedan practicar este deporte en México y en América Latina. Supongo que es mucho menor porque es la primera vez después de 4 años que yo veo pequeños participando en competencias de gimnasia rítmica. Cabe agregar que yo pregunté bajo qué categoría estaban participando estos niños en un evento de federación como es el que les presentaba en el video.
y me señalan que fueron como en categoría de invitados, pero no propiamente porque puedan participar. Les dieron una medalla, pero no es nada oficial la calificación que tienen. Hasta el momento no les cuenta ninguna de estas actividades como para hacer una carrera profesional en este deporte. Y bueno, de esta forma los hombres participan en deportes que se consideran femeninos y de esta manera enfrentan estereotipos, prejuicios y rechazo social que dificulta su aceptación. La homofobia y los prejuicios refuerzan estas barreras para la participación masculina en disciplinas consideradas como propiamente femeninas. Y después de Joaquín Piedra nos habla sobre la experiencia de niños en la gimnasia rítmica masculina, que esto es ya propiamente como la actividad que él va desarrollando para las reflexiones y la parte académica de su investigación. Y nos dice que los niños generalmente practican gimnasia rítmica, cuentan con cierto apoyo familiar, pero también tienen el rechazo social y burlas por parte de otros niños. Cuenta que la mayoría recibe apoyo familiar, especialmente de las madres, y, y que, bueno, enfrentan costos elevados en vestimenta y viajes. Este deporte sí tiene un nivel digamos, de inversión para poder realizarlo bastante fuerte. Hay que comprar leotardos que son en su mayoría muy caros, cada aparato, la cuerda, las clavas, la pelota, eh, el listón, todo es como también de un costo elevado, no solo para niños, también para niñas. En realidad es un deporte no tan sencillo de cubrir con cada uno de los elementos que se requieren. También nos señala que la aceptación social inicial puede ser de sorpresa o de burla, pero puede cambiar a apoyo con el tiempo. Lo que mi experiencia en esta participación de niños en esta competencia en Puebla fue que hay y bueno, habría que profundizar en la investigación, que ese será mi objetivo. Una cosa es la experiencia de los niños y otra, como quienes estamos como espectadores de esta actividad, cómo recibimos esta participación. Yo diría que sí fue sorpresiva y que el hecho de que el desempeño del niño o de estos 3 niños participando haya sido tan destacado en un conjunto de que eran cerca de 50 participantes entre niñas y niños, solo 3 niños, la participación de ellos sí fue muy destacada, entonces suele asociarse, me parece, pero habría que profundizar, esta visión de tuvieron una labor destacada, algo que se asocia con el éxito, entonces esto ayuda a que se perciba con un ánimo como positivo previo a la reflexión sobre todo lo que significa ya en materia de prejuicios que los niños estén participando en esta actividad que es mayoritariamente de mujeres o se considera mayoritariamente de femenina. Bueno, él nos cuenta que en el caso de España los niños suelen ser insultados y rechazados por sus compañeros e incluso este rechazo puede llegar a producir que los niños abandonen temporalmente o de manera definitiva la disciplina. La participación en clubes con experiencia previa en niños ayuda a reducir esta hostilidad a la aceptación de la participación masculina. Y bueno, después Piedra nos habla de la construcción de identidad masculina en la gimnasia rítmica, y esto tiene que ver justamente con toda esta discusión que hay sobre la masculinidad hegemónica o masculinidades hegemónicas y las nuevas masculinidades de las que ya les hablaré en la parte de la reflexión que hice sobre este trabajo. Él nos señala que los niños reconocen que la gimnasia rítmica es un deporte femenino, pero buscan mantener su masculinidad. Los movimientos y la expresividad en este deporte son considerados típicamente femeninos y muchos niños evitan hacer ciertos movimientos por miedo a ser identificados como mujeres. Nos cuenta que la sociedad suele privilegiar la feminidad tradicional y rechaza actividades que desafían los roles de género y que algunos niños creen que existen diferentes formas de masculinidad y valoran su participación en deportes considerados femeninos.
la participación en disciplinas femeninas puede ser vista como una forma de resistencia o expresión de masculinidad inclusiva, que es justamente este el tema en el que me gustaría enfatizar más adelante. La percepción masculina de la masculinidad varía y algunos defienden que practicar la gimnasia rítmica no disminuye el nivel de masculinidad. Eh, También nos habla el autor de la importancia del apoyo familiar y las políticas deportivas. El apoyo familiar, como es de esperarse, constituye un apoyo o un elemento indispensable. Y también las políticas institucionales son un elemento clave para la participación de los niños en esta disciplina. Eh, bueno, él señala que el papel de las madres es muy decisivo para el desempeño de los niños. Sigue habiendo como esta también, creo que también está cargado de una visión o de estereotipos de género, que el tema de que las madres sean quienes más se involucran en la actividad. Y en general me parece que en todos los deportes se ve esta preocupación o esta actividad más como que la madre, una vez que absorbe demasiado el tiempo de la actividad de dedicarle por parte de los niños, quien asume esta actividad de estar todo el tiempo, generalmente lo que se ve, en experiencia personal también, es que las madres somos quienes estamos más tiempo dedicando a esto. Nos señala de piedra que la transmisión intergeneracional de hábitos deportivos influye en las elecciones de los niños, que la presencia de los padres y los hermanos que aceptan y apoyan ayuda a reducir, o no sé, más bien, él señala que reducir los prejuicios, pero yo diría más bien que a sobrellevar. Me parece que el tema de los prejuicios, como algo que hablaba en algún momento Marta Lama sobre el tema de los cuidados, no es algo que termine como de manera tajante de un momento para otro, sino más bien va asociado a la forma en la que vamos transformando las prácticas en lo cotidiano, que ya nos permiten hablar de una transformación en la forma en la que vemos y recibimos esta actividad como en la presencia masculina. Eh, bueno, señala que es necesario trabajar con las familias para eliminar estos estereotipos y que las federaciones deportivas deben promover la participación masculina para aumentar la visibilidad y crear competencias específicas. Justamente el tema de la visibilidad viene con la parte de cómo problematizar esta cuestión y cuando sí podría ser como un potencial de resistencia y de cambiar las relaciones de género y una transformación en la masculinidad de la que les hablaré al final de la presentación. Bueno, pues se trata evidentemente de una investigación de, de, carácter cualitativo. El autor se especializa en estos enfoques, tiene un texto muy sobre estos enfoques de la investigación cualitativa en el deporte y la salud. También trata o nos invita a ver el enfoque de las masculinidades en el deporte y la heterosexualidad. Y bueno, pues hasta ahí me parece que es un poco un breve resumen, no diría que tanto análisis de la lectura que nos propone Piedra. Y a mí lo que me movió el trabajo es que nos permite hablar del género como un dispositivo biopolítico para intervenir los cuerpos con grados y con secuencias de intervención diferenciales y desiguales por la cuestión de la raza, el género. Habría que pensar en eso y ahorita es que les voy a hablar un poco de lo que los trabajos que se han hecho en México y en América Latina han tratado de cambiar sobre esta materia metodológica, epistemológica y teórica sobre las nuevas masculinidades o la masculinidad hegemónica, los estudios sobre masculinidades. La materialización el del género como dispositivo biopolítico se nota que resulta ser más fuerte, más severa en los cuerpos que no son válidos bajo los cánones del humanismo, como podemos ver, que un niño, además la edad cuenta, y que intente
participar en una disciplina que se considera de mujeres, es sancionado en todos lados, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver como con la idea de ser humano, o más bien el que permea en el tema del género, ¿no? El humanismo tiene un concepto de humano como un concepto que no es universal, sino específico, y que es de una cultura particular, que es la occidental, y que excluye a la mayor parte de la humanidad, como lo señala Braidotti en sus textos sobre lo poshumano y lo que tiene que ver con el tema del género. Y de esta manera se deja fuera como válida la vida de muchos seres, ¿no? Esto es una postura antropocéntrica y androcéntrica, en donde el cuerpo del hombre blanco heterosexual, que le es útil a la vida capitalista neoliberal, es el que se reconoce, el que pertenece, el que se privilegia y es el que es digno de vivir, de ser amado y admirado. Eh, Todos estos cuerpos que no entran en la categoría del humanismo occidental se marginan y se consideran cuerpos incompletos, son los cuerpos de los otros. Y de esta manera, el humanismo genera esta marginación del cuerpo colonizado, del esclavo, de la mujer, del migrante, del enfermo, del animal. Y en este caso, la marginación de los niños que, de cierta forma, transgreden este estereotipo de género que ya está instalado, ¿no? En otras palabras, el otro siempre es el cuerpo desechable y el que puede ser lastimado impunemente, y en términos de biopolítica, el que se mata o se deja morir, ¿no? El propósito de esta lectura básicamente era advertir que de las maneras en las que el cuerpo es intervenido con fines, por un lado, disciplinarios, pero más bien con más acento con fines de control, que tienen que ver ya con las tecnologías del yo, como las llama Foucault, y que en la actualidad se lleva a cabo a través de ciertos cánones que están establecidos en organizaciones deportivas que sirven a los propósitos biopolíticos. De esta manera también es posible visibilizar la manera en que la participación masculina en el deporte de la gimnasia rítmica se configura como un mecanismo de resistencia, esa es como una hipótesis que yo estoy planteando un poco, a la masculinidad hegemónica, y aquí ahorita les voy a hablar de en qué términos hablaría de masculinidad hegemónica, en la que descansa el dispositivo biopolítico del género. Bueno, los estudios de la masculinidad hegemónica, según algunos autores como Rodrigo Parrini, está en la UAM Xochimilco, y él participa de varios grupos que están tratando como de reelaborar los estudios sobre masculinidad hegemónica. Consideran que hay un desgaste epistemológico y político de esta clase de estudios, y considera que un obstáculo analítico relevante que enfrentan estos estudios de masculinidades es la homogeneidad con la que abordan su campo sociohistórico y corpóreo subjetivo. ¿Qué quiere decir con esto? Es que si bien se reconocen las pluralidades y diversidades, e incluso se hablan de nuevas masculinidades, no se discute la existencia de algo que le es común a estos estudios, que las masculinidades son encarnadas fundamentalmente por hombres, biológicos, psíquicos y simbólicos, quienes ocupan una posición dominante en las relaciones y configuraciones de género. Esto se considera desde este enfoque crítico de las masculinidades, es que se considera que esta consideración debería de operar como un antecedente que transforma, como un antecedente que deberíamos de tomar en cuenta para empezar los estudios sobre masculinidades. De esta manera considera que la aproximación conceptual, metodológica y epistemológica tradicional desde la que se ha hecho el estudio de las masculinidades toma el patriarcado como un concepto central para entender la reproducción sociocultural de las masculinidades en un tiempo de larga duración. Y lo toma como rasgos sociológicos y antropológicos principales.
Y lo que nos quiere decir esta crítica es que los estudios de masculinidades se conforman en una articulación transhistórica del dominio masculino y una concreción sociocultural específica que a lo que se le llama masculinidad hegemónica. Lo que proponen estos nuevos enfoques para que esto no se, o sea, para que esta masculinidad hegemónica no se vea como algo que está inamovible o algo y que se convierta en algo esencial, un enfoque esencialista, es que al igual que, y esto lo toman de los estudios de los feminismos, es que el enfoque o la herramienta de la interseccionalidad nos permita pensar al mismo tiempo en lo común, en este elemento común que es la masculinidad en este caso, de los hombres, ¿no? La propuesta es que se traslade este análisis de los sujetos masculinos y de las configuraciones históricas y contemporáneas de las masculinidades y se repiense con esta herramienta de la interseccionalidad en elementos como la raza, la clase social, la edad, el trabajo, la sexualidad, la corporalidad, entre otros elementos sean como las vamos viendo en sus tensiones y fricciones. Entonces, la pregunta que se hacen desde este nuevo enfoque crítico del estudio de las masculinidades es si es posible pensar los cuerpos marcados por el género, en este caso el dispositivo del género en el deporte, sin considerar las condiciones históricas donde se sitúan estos cuerpos. Y justamente esta herramienta de la interseccionalidad nos ayudaría a ser más específicos y abordar con sus diferencias y sus elementos comunes, como digamos que es lo que yo pensaría como un análisis situado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí son como las reflexiones que me despertó un poco la lectura que les propuse sobre Piedra, eh, sobre las resistencias. Eh, Diría que esta lectura podría sentar la pausa para empezar a hablar de nuevas masculinidades en el ámbito deportivo y en la sociedad en su conjunto. Trabajar con la masculinidad y la diversidad haría ayudaría para empezar a desmantelar estos estereotipos tradicionales que asocian el deporte con la fuerza bruta o la agresividad o el binarismo de género, eh, con el objetivo de construir entornos más seguros, cooperativos y libres de violencia, fobia, en donde, en este caso, las personas estudiantes que acuden a las escuelas y practican estos deportes puedan desarrollar de manera más libre su identidad, ¿no? Y bueno, aquí pensaba un poco la importancia de agregar la perspectiva de lo espacial en cómo impacta lo espacial en el tema de las masculinidades. Y bueno, pues me parece que hasta aquí es como un poco la reflexión que quería hablarles sobre el dispositivo, lo que yo consideraría el dispositivo biopolítico de género en el deporte. Les platico que en alguna ocasión hice un seguimiento para una presentación con motivo el día de la lucha contra la violencia contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres. En este caso, yo me evoqué al trabajo que hacía esta tenista, hoy olvidé su nombre, bueno, pero una tenista muy famosa en Estados Unidos que fue muy criticada porque rompió la raqueta en un momento en el que estaba debatiendo al juez la decisión de los puntajes que le estaba dando, Serena Williams. Y ahí
no solo se hablaba de un dispositivo de género, sino también de un dispositivo de raza. Y esto lo traigo a cuento porque en este caso me parece que la observación que se hace desde los estudios de masculinidades que se están desarrollando en México y en América Latina traen este nuevo enfoque o esta propuesta de incluir la herramienta de la interseccionalidad para estudiar las masculinidades. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Espero que les haya parecido de interés. Muchas gracias, Jessica. Sin duda creo que nos deja muchas reflexiones, sobre todo, por un lado, en esta configuración del deporte a partir del género, ¿no? Pienso mucho en el caso mexicano ahorita con el tema del mundial, que bueno, está enfocado al fútbol, ¿no? Pero que con esta práctica también nos pone mucho a ver esas dimensiones sobre a qué se le da prioridad, qué cuerpos se visibilizan y pareciera ser que van condicionando la propia creación en el imaginario social sobre esos deportes, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante, ¿no? Y de paso, lo que tú mencionabas con el video, ¿no? En términos de cómo estos cuerpos pareciera ser que están excluidos o están siendo omitidos, aunque claramente hay un intento por paulatino, claramente, para poder visibilizar y legitimar la participación de esos cuerpos en esas prácticas que se asumen de manera social, pues como netamente femeninas, ¿no? Entonces eso me parece también muy, muy interesante en esa dimensión. No sé, colegas, Brisol, Mariani, Francisco, si quiere alguien participar, claro que sí, vamos con Mariani y después vemos si alguien más quiere dar sus comentarios. Adelante, Mariani. Hola, feliz tarde. ¿Cómo están? Saludos cordiales pa- para todos. Jessica, muy interesante tu aporte porque yo estoy enfocada en el cuerpo femenino. Mi trabajo de tesis doctoral es el cuerpo fuera de la moneda, ética del cuerpo, donde lo masculino no se le es permitido ser un cuerpo libre y también sufren por eso y que está dominado bajo la expresión de las normas culturales y políticas a tal punto que, bueno, aquí, por ejemplo, en el contexto venezolano, hablamos de que los hombres no lloran y resulta que sí lloran porque tienen lagrimales. Entonces, fíjate, es una reflexión bien interesante que como en mi caso yo estoy tan enfocada en el cuerpo femenino, uno también deja pasar por alto los sufrimientos y los padeceres que desde la biopolítica se le están haciendo en esa construcción o esa deconstrucción a la que queremos llegar de los cuerpos, tanto femeninos como masculinos. Entonces, Jessica, de verdad que me diste un abanico, me abriste un abanico bien interesante, porque entonces es un punto que sé que debo tocar dentro de mi tesis y que tengo que también enfocarme en ello. Y con mi pregunta en particular, si sería, ¿solamente estás trabajando con teorías de Foucault o también estás trabajando con algunas otras teorías de estudios culturales, como el de representaciones o de percepciones de Ponty o de Schulz, o si tienen otra teoría interesante que me pueda también a mí brindar soporte a este tema tan interesante de lo que es la construcción de los cuerpos en general? Gracias. Adelante, Jessica, creo que no te escuchamos no sé si sea yo. Ah, no, Ahí está, no, adelante, adelante, ya estaba te escuchamos. pensando si iba a haber otra participación o si pero lo hacemos así. Sí, sí, para que no se pierda ahí la pregunta, ¿no? Adelante. Perfecto. Pues en realidad, Mariani, el grueso de la investigación la he basado en Foucault, en el tema de la biopolítica, sobre todo en esta perspectiva de entender cómo estos dispositivos de género, el de la raza y el de la clase social, cómo van moldeando estos cuerpos, cómo los van situando, cómo van estableciendo modos de vida
Sí hay como, por supuesto, muchas herramientas de los estudios culturales de las que no soy como tan conocedora, me he metido a leerlos, pero no como para trabajarlos ya a nivel teórico y poderlo bajar a la parte como del análisis propiamente, como ya en casos específicos. Ahora justamente, y se entrelaza, es que una cosa es ver como esta parte de las resistencias y los dispositivos que actúan sobre los cuerpos, y estoy tratando de ir también a la parte de cómo hay esas fisuras o estos pliegues en términos de Deleuze, y ese sería tal vez como otro de los de las fuentes teóricas de las que sobre las que he estado reflexionando, eh, para permitir como esas líneas de fuga en las que, si bien hay como dispositivos que moldean y establecen modos de vida, también hay espacios para estas resistencias que no están en términos de, digamos, del marxismo, por ejemplo, que se aboca mucho a la cuestión de los movimientos sociales. Yo ya digamos que he como abandonado este estudio de los movimientos sociales, la acción colectiva, y me he ido más a como las resistencias en lo micro, ¿no? Que es a lo que hablaba Foucault, y por eso tal vez me parecía tan interesante que la interseccionalidad se considerara para quienes estudian las masculinidades como un elemento que aporte a esta, para entender eh, estudios situados en los que se toma en cuenta la raza, bueno, si bien el género, también la raza, la clase social, la edad, la condición corporal y otros muchos elementos que nos permiten un análisis diferenciado, ¿no? No es lo mismo estudiar este tema que les acabo de exponer en México que estudiarlo en España, ¿no? En España tendría otros matices, y la pregunta que yo me hice al principio cuando me dijeron es que el único país que reconoce la gimnasia rítmica varonil es España en el mundo. Yo me preguntaba qué elementos han yo me enfocaría, por ejemplo, el niño que vimos en su presentación es de Perdónenme, compañeros, creo que fue un problema aquí de mi red que nos sacó a todos, pero ya nos regresó. ¿Sí, sí me pueden escuchar? Hola, hola. Me parece que fue por unos minutitos. Bueno, no minutos, sino momentos. Sí, ¿sí me escuchan, colegas? Muy temprano. Bueno, son como comentarios sobre el trabajo. Mientras escuchaba y veía la excelente presentación, porque siempre nos hacen reflexionar estos temas. Bueno, recordaba como en el caso de España, alguna anécdota de entre Picasso y Miguel Bosé, ¿no? En una revista de chismes, ¿no? En donde justamente Picasso le regaló a Bosé unas mallas de bailarín, y claro, su familia, o creo que su papá quedó como infartado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es como viéndolo para fines de investigación y todo esto, y con lo que como clic ahorita que estaba escuchándolos, son comentarios, ¿no? De cómo ha ido como evolucionando y la aceptación de
que los hombres, no solamente las mujeres, participen en ciertas actividades, ya sea deportivas o inclusive profesionales, ¿no? En el caso de las ingenieras que también en algunos oficios donde se requiere que tengan mucha fuerza o viceversa, ¿no? Y tal vez alguna explicación a reserva de que me equivoque con, con Guadalajara, es que si bien es cierto, es como una meca muy conservadora, pero también ha habido, a diferencia de otras ciudades, y lo digo porque me ha tocado vivir en Michoacán, en Morelia, y entonces ha habido intentos de poner estas leyes para el aborto, para un montón de cosas. Inclusive hay como anécdotas chistosas, ¿no? En donde te dan cuenta de cómo estos dispositivos socialmente, ¿no? Instaurados o estos mecanismos o estas reglas ahí para del cuerpo, ¿no? Que coartan al cuerpo, ¿no? Socialmente. La anécdota a grandes rasgos es que le terminaron haciendo un desaire y no querían y no querían. No recuerdo si vino Juan Gabriel a determinada plaza, pero nomás no. Y recientemente hubo como un acto de calle y Bolívar también es bueno, pero también está muy llega. Entonces creo que eso permite y permea en estos ámbitos deportivos, eh, que sí se pueda participar los hombres. Bueno, quizá me extendí mucho y no llegué como a un punto, sino fueron como comentarios, ¿no? Que en donde como que me hizo sentido mucho eh, esta investigación y ver como estos pequeños ejemplos en mi ciudad, o pueden a veces hasta observar y no necesariamente verlos. De- Digamos, digamos que es un tema complejo porque el tema de las emociones también tiene mucho que ver en cómo se recibe ahora es el género, en el caso específico de como dispositivo biopolítico, ¿no? Y ya hay autores, y aquí yo me atrevería a sugerir a Sara Ahmed, que habla de las emociones en el capitalismo. Bueno, ella y otros muchos autores que si quieren, en los que he estado trabajando, porque ya entramos al rubro de la psicopolítica, si queremos meternos a eso, y cómo ya también a través de diferentes medios, los medios masivos de comunicación cumplen cierta función y hay una autora, Sayak Valencia, ella escribió El capitalismo gore y ella en sus trabajos más recientes nos habla de la psicopolítica y cómo el tema del folclore ha sido cooptado también de ciertas formas veladas por los movimientos conservadores para frenar el avance de las luchas feministas y de el reconocimiento, la visibilidad de las luchas más. Bueno, y lo dije tal vez mal porque tampoco estoy como tan empapada en esto, pero sí he estado revisando y el elemento de la psicopolítica también tiene mucho que jugar en cómo recibimos o cómo adoptamos ciertas ideas o cómo no, y cómo ya en los afectos podemos actuar a nivel preinconsciente
para el rechazo o aceptación de ciertas cosas, ¿no? Un ejemplo muy claro que les comentaba del trabajo de Marta Lamas, tuve la fortuna de escucharla en una conferencia armada porque decía que esto no se trataba solo de emitir leyes, sino de prácticas que llevan su tiempo consolidarse para hacer una transformación en un sentido de permitir cierto avance en cerrar las brechas de género, en sí, las brechas de desigualdad entre géneros y cuestiones así. Y justo decía, yo puedo asumirme como una feminista que con todas las causas que quieran, ¿no? Pero a nivel sin hacerlo, sin darme cuenta, estar oponiéndome a eso mismo, ¿no? Y es un poco por eso lo que les decía de cómo recibe el público que un niño de 8 años participe en un deporte como la gimnasia rítmica. Uno podría decir, les aplauden y están muy contentos y celebran el éxito del niño o la buena participación del niño en ese momento. Pero fuera de ese contexto o pasado ese momento, preguntar cómo se percibe que un niño haga ciertos movimientos de baile que se consideran tradicionalmente femeninos, diría que en la generalidad sigue habiendo ese rechazo. Entonces, ahí la parte fundamental de cómo juegan las emociones y los afectos en estos dispositivos biopolíticos de género, por ejemplo. Por eso me atrevo a sugerir la lectura de Sara Met, que habla mucho del tema de las emociones y el capitalismo. Muchas gracias, Jessica. Le damos la palabra a Gaby y con eso estaríamos cerrando nuestra sesión el día de hoy. Adelante, Gaby, por favor. Antes que nada, disculparme porque entré un poco tarde, porque tenía yo otra reunión y me coincidió. Acabo de enviar eh, un link sobre la entrevista de un niño de gimnasia rítmica que yo creo que es el que hay un año desde el González. Yo no sé, ganaron muchísimas medallas hace muy poco, que lo dirige Andrea Fuentes, están en el CAR de San Cugat. Y bueno, él comenta que cuando empezó todo lo de natación artística, era el único chico, ¿vale? Le costó mucho, pero obviamente, no sé si hayan visto cómo lo refleja el niño que también les he enviado a través de Facebook. Bueno, lo que les importaba era hacer el ejercicio, ganar y que fueran reconocidos. Por lo tanto, yo creo que no solo, a ver, yo creo que así como las mujeres han también para hombres, como por ejemplo el alzamiento de pesas, pues ahora mismo está lo de que están abarcando en otros deportes. Entonces, cuando yo leí lo de Jessica, me llamó muchísimo la atención lo de gimnasia rítmica. Am, Más que nada porque me parece que ella comentaba que sus hijas hacen gimnasia rítmica, si mal no recuerdo, y mi hija está en gimnasia artística, es chica, pero está en gimnasia artística en el CAR de San Cugat, es decir, en el Centro de Alto Rendimiento, y ahí también hay chicos que hacen. Entonces, no solo gimnasia rítmica, sino natación artística.
está visto desde otro punto de vista. Eso. Muchas gracias, Gaby. No sé ahí, Jessica, si quieres comentar algo, al respecto a esta parte, y si no, pues estaríamos cerrando nuestra sesión. Tú ahí indícanos. No, yo agradezco, seguramente en cada deporte habrá como este, diferentes miradas sobre el tema del género, pero la reflexión sobre situada en cada caso me parece importante para ir visualizando estos atisbos como que podrían ser o no una cuestión de resistencia. Muchas gracias. Excelente, pues al contrario, muchas gracias a todas, a todos. Les pido una disculpa, estoy ahora por cuestiones de trabajo, no estoy en mi departamento, entonces tengo una pésima señal y por eso me corrió dos veces el Zoom. Pero bueno, muchas gracias a Jessica, nos ha dejado buenas reflexiones al respecto. Bueno, ya está grabándose la sesión, en cuanto esté la subo al canal de YouTube y se las comparto por el WhatsApp para que puedan también ustedes compartirla entre sus estudiantes, entre sus redes académicas, ¿no? Y que sirva de reflexión para esos temas. También en WhatsApp después les reitero la nueva fecha para nuestra siguiente reunión. Y pues nada, les deseo un excelente día y una excelente semana. Cuídense mucho todas y todos. Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego, Hasta bye. luego. Muchas gracias, de verdad. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias.